Cuando vi a mi esposo sosteniendo la pequeña memoria USB en su mano, mi cuerpo se tensó como si me hubieran inyectado hielo en la médula. Pero no fue por miedo a que descubriera una traición física. Fue porque sabía lo que contenía. No eran mensajes, ni fotos explícitas, ni confesiones. Era peor. Era silencio grabado. Era una mirada sostenida, un movimiento de dedos sobre una tela, una pausa que hablaba más que 1000 palabras. Intenté decir algo, pero la garganta se me cerró. Él aún no había visto el contenido. Solo había observado la carcasa metálica, con una etiqueta que decía museo. Una palabra. Una condena. Lo vi caminar hacia su computadora con pasos lentos, deliberados, como si ya supiera que estaba a punto de ver algo que no podría desver. Me quedé ahí, en la puerta, viendo cómo encajaba la USB y cómo la pantalla se iluminaba. Y entonces lo supe, mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de colapsar. Pero no por lo que había hecho, sino por lo que había sentido. Y ahora que todo estaba por salir a la luz, permítanme contarles cómo sucedió todo. Antes de revelarles el secreto que me ha quemado el alma durante meses, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y díganme, ¿alguna vez guardaron algo tan profundo, tan íntimo, que sabían que si alguien lo descubría, nada volvería a ser igual? No sabría decir en qué momento exacto dejé de ser visible para él. Tal vez no fue un solo día, sino una secuencia de ellos, una acumulación de instantes tan sutiles que nadie los notaría desde afuera. El café servido sin que lo pidiera, las camisas planchadas colocadas siempre en el mismo lugar, los mensajes de llego tarde que se volvieron rutina. Mi esposo no era un mal hombre. No gritaba, no golpeaba, no humillaba. Pero tampoco miraba. Al menos no a mí. En nuestra casa todo tenía un ritmo predecible. Cada rincón hablaba de permanencia, de estabilidad, de hábitos afilados por los años. Incluso nuestras conversaciones se habían reducido a necesidades básicas. ¿Compraste el pan? ¿Pagaste la luz? ¿Tienes reunión mañana? Nunca, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué sueñas? El día que él anunció que su hijo venía a pasar unos días, no sentí nada especial. Lo conocí ya adolescente cuando me casé, y aunque nunca fuimos cercanos, siempre mantuvimos una relación cordial. Él era el hijo de su primer matrimonio, y yo, la mujer que llegó cuando su vida ya estaba bastante estructurada. No hubo conflicto, pero tampoco conexión. Hasta entonces. Llegó una tarde de domingo con una mochila al hombro y una sonrisa medio tímida. Su forma de mirar era distinta a la de su padre. Observadora. Silenciosa. Pero no incómoda. Me saludó con un beso en la mejilla, y me dijo que el jardín estaba igual que siempre. Yo había cambiado los rosales hacía meses, pero no quise corregirlo. Mi esposo tenía un viaje de trabajo esa semana. Como siempre salió temprano el lunes, con el maletín colgando del brazo sin mirar atrás. Me dijo nos vemos el viernes, como si fuera una frase automática. Cuando cerré la puerta, el silencio de la casa fue distinto. No incómodo. Distinto. Durante los primeros días el chico, bueno, ya no era un chico, era un hombre hecho y derecho, pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, que había convertido en un pequeño estudio. Pintaba. No sé qué exactamente. Lo veía entrar con lienzos y salir con manchas de óleo en las manos. No hablábamos mucho, pero su presencia se sentía más viva que la de mi esposo. Era como tener a alguien que existía realmente en el mismo espacio que yo, y no solo como parte del mobiliario doméstico. Un miércoles por la tarde, mientras yo doblaba ropa en la sala, él se acercó y me dijo sin rodeos: ¿Te molestaría posar para mí? Levanté la vista confundida. ¿Posar? Para un retrato. Solo el perfil, nada invasivo. Me cuesta encontrar figuras con expresión natural, dijo, encogiéndose de hombros. Mi primera reacción fue una negativa automática. Pero no lo dije. Me quedé en silencio intentando entender por qué su propuesta me había desestabilizado. No era la petición en sí.
Era el hecho de que por primera vez en años, alguien me había visto. No como la señora de la casa, no como la esposa de su padre, sino como una figura con expresión. Le dije que lo pensaría. Y lo hice. Esa noche me miré al espejo por largo rato. No era joven, pero tampoco estaba vencida. Tenía arrugas, sí, pero también tenía una línea de cuello que seguía firme. Me toqué el rostro como buscando confirmar que todavía estaba ahí. Presente. Completa. El jueves en la mañana, al pasar junto a su cuarto, toqué la puerta. Acepto, dije sin esperar su reacción. Y así empezó todo. Me senté en una silla junto a la ventana, con la luz natural cayendo sobre mi mejilla izquierda. Él no hablaba mucho. Observaba, trazaba líneas, entrecerraba los ojos. Yo trataba de mantener la postura, aunque sentía un leve temblor en las manos. No por nervios. Por emoción. Durante esa hora, me sentí viva. No sé cómo explicarlo mejor. Era como si alguien me hubiera devuelto el color que el tiempo había ido borrando. Él no hizo comentarios. Cuando terminamos simplemente dijo: «Gracias». Y se fue. Yo me quedé sentada sintiendo que algo, aunque pequeño, había cambiado. No sabía qué era. Pero estaba segura de que no quería volver a ser invisible. No dormí bien esa noche. Di vueltas en la cama, escuchando cada crujido de la madera, cada pequeño suspiro de la casa. Mi cuerpo aún sentía la incomodidad del tiempo que había pasado sentada frente a él, pero lo que más me inquietaba no era el cansancio físico, sino una especie de energía que no sabía dónde ubicar. Algo se había removido dentro de mí, como si una parte que había estado dormida durante años, de pronto, hubiera decidido estirarse y abrir los ojos. Por la mañana, me desperté más temprano de lo habitual. Preparé café sin pensar demasiado en ello, como si el cuerpo recordara la rutina aunque la mente estuviera lejos. Al asomarme a la ventana, lo vi en el jardín, inclinado sobre uno de sus lienzos. Pintaba de pie con movimientos lentos pero seguros, como si lo que hacía no fuera un acto físico, sino una extensión natural de su respiración. Me quedé observándolo durante un rato. Pensé en la diferencia entre crear y repetir. Mi vida estaba llena de repeticiones. La suya parecía de creaciones. Durante el desayuno apenas cruzamos palabra. Yo absorta en mis pensamientos, él concentrado en su cuaderno de bocetos. Pero no era un silencio incómodo. Era una pausa que ninguno de los dos quería romper. En algún momento me preguntó si estaría dispuesta a posar de nuevo esa tarde. Asentí sin decir mucho. Algo dentro de mí ya esperaba ese momento. La segunda sesión fue distinta. No sabría decir exactamente por qué, pero el aire en la habitación tenía otro peso, otra densidad. Me senté en el mismo lugar con la misma luz de la ventana, pero mis manos ya no temblaban. Me sentía menos observada y más compartida. Como si el espacio entre nosotros no se llenara solo con la mirada, sino con una comprensión muda, sin necesidad de palabras. Él trabajaba con concentración, casi sin mirarme directamente, como si me tuviera ya dibujada en la mente. Yo por mi parte no podía evitar mirar sus manos. Eran firmes, decididas, pero también cuidadosas. Movían el pincel como quien acaricia sin tocar. No era algo que me resultara familiar. Durante una pausa, se acercó para observar desde otro ángulo. Su rostro quedó cerca del mío, y por un instante pensé que iba a decir algo. No lo hizo. Solo me miró. Un segundo. 2. 3. Y entonces, sin aviso, sin ceremonia, nos besamos. Nos besamos. No hubo palabras después. Tampoco excusas. Él regresó a su silla y siguió pintando. Yo me quedé quieta sintiendo como el corazón me latía en la garganta, mientras mi mente intentaba buscar una lógica que no encontraba. No era un impulso juvenil, no era una fantasía romántica. Era algo más silencioso. Una necesidad, quizá. O un reconocimiento. No sé.
Al terminar, me levanté y fui directamente a la cocina. Necesitaba agua o movimiento, o simplemente escapar de la intensidad del momento. Mientras llenaba el vaso, mis manos temblaban un poco. No por culpa, sino por lo desconocido. Lo que había ocurrido no era un accidente. Pero tampoco estaba planeado. Y en eso radicaba su peso. Pasé el resto del día sumida en pensamientos contradictorios. ¿Qué significaba ese beso? ¿Qué había visto él en mí? ¿Era simple admiración estética, o algo más? Y más importante aún, ¿qué había visto yo en él? ¿Un hombre más joven? ¿Una mirada distinta? ¿O simplemente alguien que me había devuelto la sensación de estar viva? Esa noche, cuando mi esposo me llamó desde el hotel para contarme lo rutinario de su día, sentí una desconexión tan profunda que apenas pude fingir interés. Su voz me sonaba lejana, como si viniera desde otra época. Me habló de reuniones, de tráfico, de algún problema con proveedores. Yo respondí con monosílabos tratando de sonar presente cuando en realidad estaba en otro lugar. En otro estado. Después de colgar, subí a mi habitación, me senté frente al espejo y me miré largo rato. No estaba distinta. Mi cara era la de siempre. Pero había algo en mis ojos que no recordaba haber visto en años. Una chispa, tal vez. O una pregunta sin responder. Durante los días siguientes, evitamos hablar del beso. Seguimos viéndonos en las sesiones de pintura con la misma compostura externa, pero todo había cambiado. Las pausas eran más largas. Las miradas más cargadas. No había tensión, sino una especie de corriente que se movía bajo la superficie, como un río que avanza lento pero constante. Y sin embargo, no me sentía culpable. Me sentía confusa, sí. Pero también viva. Como si mi cuerpo hubiera recordado que tenía piel, que tenía presencia. Que todavía podía provocar una reacción en otro ser humano. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté qué quería yo. No como esposa. No como ama de casa. Sino como mujer. No tenía la respuesta aún. Pero al menos me estaba haciendo la pregunta. El beso no volvió a repetirse. No hubo caricias posteriores ni encuentros fortuitos con el eco de lo que pasó. Lo que sí hubo fue una transformación imperceptible en la forma en que los días se movían dentro de la casa. Algo invisible a simple vista, había cambiado entre nosotros, y aunque no hablábamos de ello, lo sentíamos en cada gesto, cada pausa, cada silencio que se alargaba unos segundos más de lo necesario. Al día siguiente desayunamos como siempre, pero no como antes. Él entró a la cocina, se sirvió café, me miró durante una fracción de segundo, y luego desvió la vista hacia la ventana. Yo fingí estar concentrada en doblar una servilleta, aunque en realidad no hacía más que contener la inquietud que se había instalado en mi pecho desde la tarde anterior. La rutina era la misma, pero se sentía falsamente ensayada, como si estuviéramos representando dos papeles que ya no nos encajaban del todo. Durante la mañana traté de ocuparme en tareas domésticas que antes hacía sin pensar, cambiar las sábanas, barrer el pasillo, revisar la alacena. Sin embargo, cada acción venía acompañada de una conciencia constante de su presencia en la casa. Escuchaba sus pasos al cruzar el pasillo, el golpeteo suave de sus pinceles contra el borde del frasco con agua, incluso el crujido de su silla de madera. Todo sonaba más fuerte, más presente. Y me descubrí a mí misma queriendo saber en qué pensaba, si aún recordaba el beso, si le incomodaba, si se arrepentía, si quería repetirlo. Al mediodía me crucé con él en el pasillo. Caminábamos en direcciones opuestas y por un momento nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. Fue solo un segundo, pero la proximidad me desarmó. Mi respiración se alteró no por deseo descontrolado, sino por el peso del conflicto interno que me llevaba días arrastrando. Él simplemente bajó la mirada, como si respetara mi espacio. Oh, mi duda. Después de comer, subí a mi habitación y me tumbé en la cama con la intención de dormir una siesta. Pero mi mente no me permitió cerrar los ojos. Pensé en mi esposo, en lo mucho que él ignoraba de mí.
Pensé en cuántas veces me había sentido culpable por desear algo más allá de la estabilidad, por soñar con una emoción que escapara de lo predecible. Me pregunté si había sido injusta, si la comodidad que él me ofrecía no merecía, al menos, mi lealtad. Pero entonces recordé sus silencios, sus ausencias incluso cuando estaba sentado frente a mí. Recordé la forma en que me miraba, o más bien, no me miraba, desde hacía años. Ese mismo día por la tarde, él volvió a preguntarme si podía posar de nuevo. Su voz fue neutra, sin urgencia, sin expectativas. Dije que sí, como si fuera la única respuesta posible. Nos instalamos en el mismo lugar con la misma luz. Esta vez él colocó un pequeño ventilador en la esquina, porque hacía calor. El leve murmullo del aparato rompía el silencio con un zumbido tenue, casi hipnótico. Durante la sesión, sentí que el ambiente se había suavizado. Ya no había tensión, sino una especie de comprensión silenciosa. Yo sabía que él no iba a cruzar ninguna línea sin que yo lo hiciera primero. Él sabía que mi presencia ahí no era forzada. Pintaba con la misma concentración que antes, pero algo en su lenguaje corporal había cambiado. Ya no era solo el artista capturando una figura. Era alguien que se permitía mirar a través de ella. Mientras lo observaba desde mi posición, me pregunté si acaso yo también podía mirarlo realmente. No como el hijo de mi esposo, no como un intruso, sino como alguien que, por algún motivo desconocido, había sabido tocar algo profundo dentro de mí sin siquiera intentarlo. Pensé en su madre, en la vida que él había tenido antes de esta casa. En cómo habría sido crecer entre dos mundos, y si eso lo había hecho más sensible, más receptivo. Cuando terminó de pintar, guardó sus cosas sin decir mucho. Me agradeció como siempre, pero su mirada se quedó un poco más de lo habitual en la mía. No hubo acercamientos. No hubo insinuaciones. Solo una especie de respeto tácito por lo que había ocurrido, por lo que no estaba claro, por lo que ambos aún no entendíamos del todo. Esa noche cenamos cada uno por separado. Él salió a caminar, según dijo, para despejarse. Yo me quedé en la cocina, viendo cómo el vapor subía desde mi taza de té, cómo se deshacía en el aire sin dejar rastro. Como si representara exactamente lo que estaba pasando conmigo, algo etéreo, invisible, pero presente. Antes de dormir, me senté frente al espejo. Me quité lentamente los pendientes, luego me cepillé el cabello con más atención de la que solía poner. Observé mi piel, mis líneas de expresión, mis ojos. No me vi culpable. Me vi humana. Compleja. Luchando por entender en qué momento dejé de priorizarme, en qué momento me conformé con ser parte del fondo, y no del centro. No había tomado ninguna decisión. Ni siquiera sabía si había una decisión que tomar. Pero sí entendía una cosa, por primera vez en años, me estaba escuchando a mí misma. Y ese simple hecho ya significaba un cambio que no podía ignorar. A la mañana siguiente desperté con una sensación de urgencia que no lograba ubicar. Era como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no terminaba de procesar. Me levanté más temprano de lo habitual, abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire fresco de la mañana invadiera la habitación. Me senté al borde de la cama, mirando cómo las cortinas se movían con la brisa. Era un día cualquiera, pero no se sentía como tal. Durante el desayuno, el ambiente entre nosotros fue más liviano. Tal vez porque habíamos dejado de esperar algo concreto. Él hizo un comentario sobre el clima, yo respondí con una sonrisa leve, y por un instante parecía que todo lo anterior había sido solo un paréntesis. Sin embargo, algo persistía, flotando en el fondo de cada interacción, como una melodía suave que no podías dejar de escuchar aunque intentaras concentrarte en otra cosa. Ese día me pidió que lo acompañara a una exposición en la ciudad. Dijo que un amigo suyo había inaugurado una pequeña galería y que quería mostrarme algo. Dudé un momento no por el plan en sí, sino por lo que podría significar. No era común que me invitaran a salir sin tener que justificarlo, sin excusas ni permisos. Acepté sin pensarlo demasiado. Me sorprendió mi propia decisión, pero sentí que por alguna razón debía estar allí. Nos fuimos en su coche al mediodía. El viaje fue tranquilo, casi silencioso, pero no incómodo.
La ciudad bullía como siempre, bocinas, semáforos, gente apurada. Mientras lo miraba conducir, pensé en lo diferente que era su presencia comparada con la de mi esposo. Él no llenaba el aire con explicaciones o quejas, simplemente estaba, con una especie de calma inquietante que me obligaba a observarlo más de lo que quería admitir. La galería era pequeña, discreta, en una calle que jamás había recorrido. Al entrar me envolvió un aroma a madera y pintura fresca. Las paredes estaban cubiertas de obras abstractas, formas sueltas, colores intensos. Caminamos entre los cuadros, cada uno sumido en su propio mundo. Y entonces, al doblar una esquina, la vi. Era una pintura en tonos cálidos, de trazos sueltos pero precisos. No era un retrato literal, no había rostro definido, pero sabía que era yo. Lo supe al instante por la forma del cuello, por la curva de los hombros, por la pose. Me detuve frente a ella sin decir una palabra. Él no se acercó, se quedó a unos pasos detrás, dándome espacio. No me sentí expuesta. Me sentí vista. Como si alguien hubiera capturado no mi imagen, sino mi esencia. Esa que creía perdida bajo años de rutinas y silencios. Esa que, sin saberlo, anhelaba que alguien reconociera. Permanecimos allí varios minutos. Él no dijo nada, y yo tampoco. No había nada que explicar. Cuando salimos de la galería, caminamos en silencio por un parque cercano. El aire estaba tibio, las hojas crujían bajo nuestros pies. Me sentí extrañamente tranquila, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento sin saberlo. Nos sentamos en una banca de madera, mirando una fuente. Él sacó una botella de agua y me ofreció un sorbo. La acepté. El gesto fue simple, pero tenía una ternura que me desarmó. Quise preguntarle por qué me había pintado así, pero no me atreví. Sabía que cualquier palabra podía romper la delicadeza del instante. Después de un rato, rompió el silencio. Dijo que había pintado muchas veces antes, muchos rostros, muchos cuerpos, pero que nunca había sentido esa conexión con el proceso como ahora. No me miró al decirlo, lo dijo como quien confiesa algo a la nada. Yo no respondí. Solo bajé la mirada y asentí levemente. Volvimos a casa al atardecer. En el camino, la radio sonaba baja. Una canción instrumental llenaba el coche con una suavidad casi imperceptible. Él no buscó mi mano, ni yo la suya. No hacía falta. Había una complicidad nueva, sin exigencias ni promesas. Algo que no necesitaba ser nombrado para existir. Al llegar, mi esposo aún no había regresado. La casa estaba en penumbra. Subí a mi habitación, me cambié de ropa y me senté un momento en la cama, repasando mentalmente cada detalle del día. Sentí una mezcla de gratitud y miedo. Gratitud por haberme sentido viva. Miedo por no saber qué hacer con eso. Esa noche, mientras preparaba la cena, encendí la radio de la cocina, como hacía mucho no lo hacía. Sonaba una melodía suave, parecida a la del coche. Me moví lentamente entre los armarios, sintiéndome ligera, como si el peso que llevaba en los hombros desde hacía años se hubiera reducido apenas un poco. Cuando él bajó por agua, nos cruzamos en la cocina. Nos miramos brevemente y por primera vez en días, sonreímos al mismo tiempo. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Como si ambos entendiéramos que algo había cambiado, que no era necesario nombrarlo, pero tampoco esconderlo. Dormí profundamente esa noche. Sin sueños. Sin sobresaltos. Con una paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Como si al fin me hubiera permitido ser algo más que una figura en segundo plano. Como si por un momento hubiera dejado de ser invisible. A la mañana siguiente desperté con una inquietud distinta. Algo en el ambiente de la casa parecía más frágil de lo habitual, como si el aire estuviera esperando que alguien lo interrumpiera. Él ya no estaba en su habitación, lo supe al pasar por el pasillo y ver la puerta entreabierta. Escuché el sonido leve del agua en la cocina y supuse que preparaba café. No bajé de inmediato.
Me tomé un momento frente al espejo del baño, observando mi reflejo con ojos más pacientes, como si tratara de reconocer a la mujer que poco a poco estaba emergiendo desde dentro. Cuando finalmente bajé, encontré 2 tazas sobre la mesa. Me senté en silencio y él simplemente me pasó una. Ninguno de los dos parecía saber cómo empezar una conversación que no sonara artificial. Pero tampoco era necesario. El silencio había dejado de ser incómodo entre nosotros. Ya no se trataba de llenar los espacios, sino de habitarlos. Pasamos la mañana en nuestras respectivas rutinas. Él en su estudio improvisado, yo en el jardín, cortando las flores secas de los rosales. Pero aún separados por las paredes, era como si cada uno estuviera presente en el mundo del otro. Me sorprendí sintiendo cierta calma dentro de esa extraña convivencia. No había exigencias, no había promesas. Solo una sutil corriente de reconocimiento mutuo. Fue cerca del mediodía cuando lo vi salir con un pequeño cuaderno de bocetos bajo el brazo. Me preguntó si podía mostrarme algo. Asentí. Entramos en la sala y nos sentamos cerca de la ventana. Me mostró una serie de dibujos, rápidos, trazados en carboncillo. Figuras incompletas, rostros sin detalles, manos que se aferraban al vacío. Y allí, en medio de esas páginas, estaba yo. No como en la pintura de la galería, sino de una forma más íntima. Más real. No dije nada. Él tampoco. Cerró el cuaderno con suavidad y lo dejó sobre la mesa. Me miró brevemente y luego desvió la vista. Había en su gesto una mezcla de respeto y duda. Como si no supiera si había ido demasiado lejos al mostrarme algo tan suyo, tan crudo. Yo sentí un estremecimiento leve, como si alguien hubiera tocado una parte de mí que ni siquiera yo había recordado que existía. Esa tarde, sin planearlo, volvimos a la rutina del retrato. Fue él quien sugirió una última sesión. No porque fuera necesario, sino porque, según sus palabras, quería cerrar el ciclo. Me pareció justo. Me senté en el mismo lugar de siempre, pero esta vez sin nervios. Ya no había tensión, solo una quietud profunda que me permitía estar ahí sin esfuerzo. Él trabajaba con calma, sin prisa. Yo lo observaba de reojo sintiendo que ese momento tenía algo de despedida. No una despedida física, sino emocional. Como si ambos supiéramos que habíamos cruzado un punto del cual no había retorno, pero que tampoco necesitaba ser explicado. Y entonces sucedió de nuevo. Nos besamos. Así, sin preámbulos. Sin resistencia. Fue un instante fugaz. Apenas un roce. Pero esta vez no había sorpresa ni desconcierto. Solo aceptación. Era un gesto sin exigencias, sin promesas. Y aún así, sentí como el corazón me latía con fuerza. No por pasión desbordada, sino por la certeza de que esa conexión, tan silenciosa y discreta, había echado raíces más profundas de lo que cualquiera de los dos se atrevía a admitir. Nos separamos sin palabras. Él continuó pintando, yo regresé a mi posición. Pero ya no éramos los mismos. Algo se había sellado entre nosotros. Algo que ni siquiera necesitaba nombrarse para existir. Al finalizar la sesión, él me entregó una pequeña memoria USB. Si algún día quieres entender cómo te vi, me dijo sin mirarme directamente. La tomé sin saber muy bien qué contenía. No pregunté. Él no explicó. Pero el peso de ese objeto en mi mano era real. Pesaba más por lo simbólico que por lo físico. Como si contuviera una parte de mí que no sabía que podía ser capturada. Guardé la memoria en el cajón del aparador y subí a mi habitación. Me senté en la cama y la observé un largo rato sin abrirla. No me sentía preparada para enfrentar lo que pudiera haber allí. No por miedo a lo que mostrara, sino por temor a lo que yo misma pudiera sentir al verlo. Mi esposo volvió esa noche. Más temprano de lo previsto. Lo supe por el sonido de las llaves en la puerta. Bajé lentamente las escaleras, tratando de componer una expresión neutra. Cuando nos vimos, él me dio un beso en la mejilla, dejó su maletín en la entrada y comentó algo sobre el tráfico.
Yo asentí, fingiendo normalidad. Todo lo que había ocurrido en su ausencia se comprimía en mi pecho como un secreto que aún no sabía si quería guardar o liberar. Durante la cena, él habló de trabajo, de llamadas pendientes, de un proveedor que había fallado. Yo escuchaba con atención, pero no con interés. Me pregunté cuántas veces habíamos tenido conversaciones así. Cuántas veces había estado yo allí, en cuerpo pero ausente en alma. Esa noche en la cama, me acosté de espaldas a él. Él también. Había una distancia física de apenas centímetros, pero emocionalmente nos separaban kilómetros. Cerré los ojos sin saber si dormirme sería una forma de descanso o una evasión. Lo único que sabía con certeza era que aunque mi vida seguía igual en apariencia, ya nada dentro de mí lo estaba. Y no había vuelta atrás. A partir de esa noche la casa se sintió más pequeña. No por el espacio físico, sino por la tensión que flotaba en cada rincón. Mi esposo estaba de vuelta, pero su presencia ya no tenía el mismo efecto en mí. Su voz, sus gestos, sus rutinas, todo parecía una representación mecánica de lo que alguna vez fue auténtico. Yo lo observaba como quien mira una película conocida, anticipando cada escena, cada pausa, cada palabra vacía. Durante el desayuno del día siguiente él hablaba de reuniones, de cifras, de fechas. Yo asentía, revolvía el café con lentitud, y en mi mente regresaban fragmentos de los días anteriores, el parque, la galería, la pintura, el cuaderno de bocetos, los silencios compartidos, el beso. Me costaba mantenerme en el presente, como si mi cuerpo estuviera anclado en la cocina pero el resto de mí se deslizara entre pensamientos ajenos a esa mesa. Pasaron los días y algo en el ambiente empezó a endurecerse. Mi esposo no preguntaba nada, pero lo sentía más observador, más atento a los detalles. Me miraba con una mezcla de curiosidad y sospecha. Yo intentaba actuar con normalidad, pero la culpa empezaba a filtrarse en mis gestos, en mi tono, en mi forma de evitar ciertos temas. Una tarde, mientras ordenaba su estudio, algo que rara vez hacía, pero que esta vez sentí necesario para distraerme, encontré su agenda abierta sobre el escritorio. Un papel doblado sobresalía entre las páginas. No era nada comprometedor, una nota recordatoria escrita de su puño y letra. Sin embargo, al tomarla para volver a guardarla, noté una carpeta debajo del portapapeles. Dentro estaban algunos documentos mezclados con una hoja impresa, una imagen capturada de uno de los retratos que él, el hijo, había subido a sus redes como parte de su portafolio. No entendí cómo había llegado eso ahí. Quizá lo había buscado por curiosidad. Quizá alguien se lo había enviado. No quise imaginar más. Pero en ese momento supe que algo no cuadraba. No le pregunté nada. No hice alusión a lo encontrado. Pero la incomodidad creció como una espina bajo la piel. Esa noche la cena fue particularmente silenciosa. Él me miraba con una expresión que no lograba descifrar. No era enojo. Era algo más sutil. Como si estuviera esperando que yo dijera algo que confirmara una sospecha que ya no necesitaba más pruebas. Yo intentaba evitar su mirada, centrada en los movimientos mecánicos de cortar la carne, llevar el tenedor a la boca, masticar sin sabor. Al día siguiente él anunció que saldría por trabajo de nuevo, esta vez solo por 2 días. Lo dijo mientras se ponía la chaqueta, de espaldas a mí, como si esa distancia física lo ayudara a disimular lo que realmente sentía. Me limité a asentir. Ni siquiera pregunté a qué ciudad iba. No porque no me importara, sino porque sentía que cualquier intento de interés sonaría falso. Cuando cerró la puerta, la casa se llenó de un silencio diferente. No era el silencio expectante de antes ni el silencio cómodo de los últimos días con el hijo. Era uno denso, cargado, como si toda la estructura de la casa supiera que algo había cambiado y se preparara para lo inevitable. Pasé la tarde limpiando. No por necesidad, sino por impulso. Saqué cosas de los armarios, doblé mantas, lavé cortinas. Cada movimiento era una forma de calmar la mente, de evitar sentarme frente a esa pequeña memoria USB que aún seguía en el cajón. Pero al anochecer, la curiosidad venció al miedo. La tomé con manos temblorosas. Me senté en el escritorio del salón,
conecté el dispositivo al portátil y esperé. Dentro había varias carpetas. Una titulada Referencias. Otra, simplemente ella. Al abrir esta última encontré fotografías, bocetos digitalizados, notas escritas a mano escaneadas. Algunas eran estudios de luz. Otras, detalles de mis manos, de mi perfil, de mi postura al sentarme. No había nada indecente. Todo era artístico, técnico, íntimo. Pero lo que me estremeció fue el nivel de atención que había depositado en cada trazo. Me había visto. No solo físicamente, sino en mi forma de estar en el mundo. Como si hubiera podido descifrar los silencios que yo misma ignoraba. Cerré la carpeta y apagué el ordenador. Me quedé largo rato sentada, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando el reflejo oscuro de la pantalla apagada. Sentí una mezcla de emoción, tristeza, confusión y vértigo. No había nada objetivamente condenable en esos archivos. Pero todo lo que representaban era un límite traspasado. Un terreno del que ya no podía salir ilesa. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte. Soñaba con ventanas abiertas, con voces que hablaban sin que pudiera oírlas del todo, con manos que se extendían y desaparecían justo antes de alcanzarme. Me levanté antes del amanecer, incapaz de seguir en la cama. Preparé café y salí al jardín. El cielo aún estaba oscuro. Me senté en una de las sillas de hierro forjado y respiré hondo. Sentía que estaba al borde de algo, como si los días por venir fueran a marcar un antes y un después. No sabía qué camino iba a tomar. Solo sabía que ya no podía seguir fingiendo. Ni para él. Ni para mí. Ni siquiera para mi esposo. Me senté en la cocina sin prisa, con la taza de café entre las manos, como si aquel gesto pudiera devolverme algo de claridad. Afuera, la luz comenzaba a filtrarse con timidez, pintando las paredes con tonos suaves, pero dentro de mí no había calma. Había un peso en el pecho que no se disipaba, un presentimiento que no lograba nombrar. El día anterior me había mostrado cosas que no esperaba, y no hablo solo de los archivos en la memoria. Hablo de lo que vi en mí misma al verlas. Él bajó tarde esa mañana, más callado de lo habitual. No necesitábamos decir mucho. Bastaba con mirarnos para entender que el aire entre nosotros había cambiado. Ya no era solo complicidad o curiosidad. Era algo más espeso. Más real. Como si el paso del tiempo se hubiera condensado en unos pocos días, y nos obligara a enfrentarlo sin rodeos. No preguntó por mi esposo. Yo tampoco le conté que había salido de viaje. Cada uno ocupó su lugar durante el desayuno en silencio, pero no fue un silencio vacío. Había algo contenido, algo que esperaba una forma de expresarse. Lo supe cuando sus ojos se encontraron con los míos. No me miraba como antes. Había respeto, sí, pero también un tipo de ternura que me descolocó. Pasamos el resto de la mañana en habitaciones separadas. Yo intentaba mantenerme ocupada, doblando ropa, acomodando libros, revisando cajones, como si esas acciones mecánicas pudieran ordenar también mi mente. Pero no lo lograban. Cada objeto parecía conectado a un recuerdo, y cada recuerdo me llevaba de vuelta a él. Al dibujo, al retrato, a ese momento en el que por fin sentí que alguien veía más allá de la superficie. Al atardecer, lo escuché subir la escalera. No dije nada. Continué en mi habitación, sentada frente al tocador, peinando mi cabello lentamente. Cuando lo vi pasar por el pasillo, me miró apenas un instante. Ni una palabra. Solo un gesto de reconocimiento, de espera. Y supe que ese era el momento. Fui yo quien lo buscó. Caminé con paso lento pero firme, sin disfrazar la decisión que había tomado. Al llegar a la puerta de su habitación, toqué suavemente y la entreabrí. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Se dio la vuelta sin sorpresa, como si ya supiera que vendría. No hablamos. No lo necesitábamos. Pasamos la noche juntos. Fue una noche silenciosa, sin gestos exagerados, sin promesas.
Una noche donde los cuerpos no importaban tanto como las emociones que los envolvían. No hubo prisas ni justificaciones. Solo un momento suspendido en el tiempo, donde lo único real era la presencia del otro. El calor compartido. La intimidad sin nombres. Al amanecer, me desperté antes que él. Estaba aún dormido, respirando con tranquilidad, ajeno al torbellino que se agitaba dentro de mí. Me vestí despacio, sin hacer ruido. Bajé a la cocina y puse a hervir agua. Todo el cuerpo me temblaba, no por miedo, sino por la certeza de que lo que habíamos compartido no podía repetirse. No debía. No por culpa. Sino porque ya no había espacio para más evasiones. Había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Mientras tomaba mi té, repasaba cada uno de los momentos vividos desde que él había llegado a la casa. Cada mirada, cada conversación breve, cada sesión frente al lienzo, cada silencio compartido. Todo formaba parte de un mismo hilo, uno que no podía simplemente cortarse sin dejar marcas. Cuando volví a subir, su cuarto estaba vacío. No encontré su maleta. Tampoco su cuaderno. En la mesa solo había una nota corta, escrita con letra firme. No decía mucho. Solo 3 palabras, gracias por todo. Y debajo la fecha. La del día anterior. Lo había escrito antes. Ya lo tenía decidido. No me esperó. No necesitó despedirse. Me quedé ahí de pie con la nota en la mano, sintiendo como algo se deslizaba dentro de mí lento, como una ola que se retira después de arrasar con todo. No lloré. No me sentí traicionada. Tampoco aliviada. Solo vacía. Como si el eco de lo vivido aún rebotara en las paredes y se negara a desaparecer. El resto del día lo pasé en silencio. No contesté llamadas. No prendí la televisión. No hice ruido. La casa volvió a ser la de antes, pero algo en su estructura parecía haber cambiado. Como si ahora cada habitación llevara impresa una historia que nadie más conocía. Una historia que no dejaría rastros físicos, pero que quedaría grabada en mí con una nitidez imposible de borrar. Al anochecer, abrí la ventana de mi habitación. Afuera el viento movía las ramas de los árboles con una cadencia lenta, casi hipnótica. Me senté en el borde de la cama, la nota aún en la mano. No la guardé. Tampoco la rompí. Solo la dejé sobre la mesa, sin saber qué hacer con ella. No pensé en el futuro. Ni en mi esposo. Ni siquiera en él. Solo en mí. En esa versión de mí que había comenzado a descubrir en los últimos días. En esa mujer que por un momento se permitió sentir sin miedo, sin deber. Y aunque el precio fuera la soledad, sabía que no podía, ni quería volver a ser la de antes. El día transcurrió sin sobresaltos. La rutina que había dominado mi vida durante años se adueñó de la casa nuevamente, pero con un tinte diferente. Ya no era la misma mujer que había comenzado la semana, algo había cambiado, y lo sentía en el aire, en cada paso que daba, en cada movimiento que hacía. Los sonidos de la casa, que antes parecían indiferentes, ahora se sentían extraños, como si todo tuviera una nueva resonancia. El crujido de la madera bajo mis pies, el suave murmullo del viento en las ventanas, la luz filtrándose por las rendijas de las cortinas, todo parecía más profundo, más presente. Pero lo que me resultaba más inquietante era la calma que se había instalado dentro de mí. No sentía miedo. No sentía ansiedad. Solo una especie de vacío que no me asustaba, sino que me liberaba. Como si finalmente hubiera dejado de cargar con algo que no era mío. Y sin embargo había algo más, una sombra que persistía, una pregunta sin respuesta que no podía ignorar. Lo que había sucedido entre él y yo no se podía borrar, pero tampoco se podía repetir. No en esa casa. No en esa vida. Al caer la tarde la casa estaba llena de silencio. Lo escuché cuando regresó, pero no bajé a saludarlo. No era necesario. Ya no había necesidad de explicar nada. Él también lo sabía.
Al final de la escalera, se escucharon sus pasos, pesados, como si la tarde le hubiera dejado una carga que no podía soltar. Caminó por el pasillo sin detenerse, como si intentara hacer todo lo posible por evitar mirarme, pero yo ya no tenía esa misma incomodidad. Ya no sentía la necesidad de buscar su mirada, de esperar su aprobación, de darle explicaciones. La casa estaba llena de cosas por hacer, pero nada me parecía urgente. Subí a mi habitación y me senté frente al espejo, observándome con detenimiento. No me reconocí, no del todo. Me vi diferente, como si la mujer que se reflejaba ante mí fuera alguien que acababa de empezar a entenderse, alguien que había comenzado a tomar decisiones sin importar lo que los demás pensaran. Me sentí extraña, pero también fortalecida. A medida que lo pensaba, sentía que había dado un paso hacia algo que aún no entendía completamente, pero que de alguna manera, ya no podía retroceder. Decidí salir al jardín, necesitaba caminar, respirar aire fresco. No tenía un destino en mente, solo quería moverme, liberar mi mente de las tensiones que se acumulaban en mi cuerpo. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda me hacía sentir más conectada conmigo misma, como si estuviera deshaciendo las capas de la vida que había estado viviendo sin cuestionarlas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El jardín, que siempre había sido un lugar de silencio y calma, ahora me parecía un espacio lleno de posibilidades. Me quedé allí un buen rato, observando cómo la luz se desvanecía lentamente, cómo el día terminaba y la noche se apoderaba de todo. Pensé en el futuro. Pensé en cómo todo había cambiado. Pensé en lo que había dejado atrás, y en lo que aún estaba por venir. No sabía si mi esposo volvería a ser el mismo, o si yo lo sería. No sabía si él habría notado lo que había pasado, o si preferiría no hacerlo. Lo que sí sabía, la que ya no podía seguir viviendo en esa zona gris, en esa zona de confort que me había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Al regresar a la casa, me encontré con él en la sala. Estaba sentado en el sillón mirando el televisor, pero su mirada parecía perdida, como si no estuviera allí. No me acerqué. No lo necesité. Mi presencia ya no le afectaba de la misma manera. No era una obligación ni un sacrificio, sino una elección. Nos miramos brevemente, pero no hubo palabras. No había necesidad de ellas. Lo que estábamos viviendo, ya no era algo que pudiéramos nombrar. Había llegado el momento de aceptar lo que éramos ahora, lo que cada uno había decidido ser, sin importar el pasado. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí enseguida. Pasaron horas antes de que el sueño me llegara. La cabeza me daba vueltas con pensamientos confusos, pero no era angustia lo que sentía. Era una aceptación tranquila, una sensación de que finalmente estaba enfrentando la verdad, de que ya no tenía que seguir el guión que otros esperaban de mí. Sabía que el futuro no sería fácil, pero también sabía que no sería el mismo que el pasado. El mañana sería algo que construiría a mi ritmo, con mis decisiones, mis errores y mis aciertos. El sol se levantó al día siguiente como siempre lo hacía. La casa seguía en pie. Yo también. Pero algo había cambiado. Y aunque aún no sabía qué pasaría, estaba lista para enfrentarlo. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque ya no temía la incertidumbre. Lo que me esperaba era incierto, pero por primera vez, eso me daba una sensación de libertad. Esa mañana, cuando mi esposo salió de casa para su trabajo, no le dije nada. Simplemente lo miré como siempre lo había hecho, pero esta vez con la conciencia clara de que cada uno de nosotros estaba tomando su propio camino. Quizá juntos, quizá por separado. Quizá de alguna forma aún estaríamos conectados, pero ya no de la manera que habíamos sido antes. No volví a mirar la memoria USB que había guardado en el cajón. No era necesario. Lo que había pasado, había pasado. Y ahora, era momento de seguir adelante. Lo que había aprendido, lo que había experimentado, ya formaba parte de mí, y nadie podría borrarlo. Cuando cerré la puerta de la casa esa mañana, el mundo parecía estar esperándome, pero esta vez no con miedo, sino con la promesa de un nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con lo que había sido, con lo que soy y con lo que podría llegar a ser.
El día transcurrió con una calma que no me esperaba. Me levanté temprano como de costumbre, pero ya no era la misma mujer que comenzaba el día con las mismas rutinas de siempre. Aunque el reloj seguía marcando las mismas horas, algo dentro de mí había cambiado. Lo sentía al caminar por la casa, al ver las mismas paredes, los mismos muebles, pero con una nueva perspectiva. Era como si, de alguna manera, el aire tuviera un sabor diferente, un peso distinto. Mi esposo salió por la mañana, sin decir mucho. Su costumbre de hablar del trabajo, de sus tareas, de las reuniones programadas, de las llamadas, era la misma, pero yo ya no escuchaba con los mismos oídos. Ya no había nada que me atara a sus palabras, a sus gestos mecánicos. Él se fue con la misma indiferencia con la que siempre lo hacía, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de esperar su regreso. Sabía que la casa sería la misma, que el día seguiría su curso, pero algo dentro de mí me decía que yo ya no formaba parte de esa rutina. Durante la mañana me sumergí en las actividades cotidianas que siempre había hecho sin pensar demasiado: ordenar, limpiar, organizar. Pero esta vez lo hacía con una conciencia diferente. No estaba simplemente moviendo objetos de un lugar a otro, estaba creando un espacio en el que finalmente podía ser yo misma. Cada tarea parecía darle forma a un futuro incierto, pero que por alguna razón no me aterraba. Decidí tomar un descanso y me dirigí al jardín. El aire fresco de la mañana me abrazó con suavidad, y sentí como la calma volvía a mí, como si el espacio abierto me permitiera respirar de una forma que no podía hacer dentro de la casa. Me quedé allí un buen rato observando el jardín que había cuidado durante tanto tiempo, sintiendo el sol en mi piel, como si la vida me estuviera invitando a vivirla plenamente. Mientras caminaba entre las plantas, noté que algo había cambiado en mí. Ya no me sentía atrapada en las expectativas ajenas, ni sumida en una rutina que no me pertenecía. Podía sentir la fuerza que había crecido dentro de mí, una fuerza silenciosa pero poderosa. Había aprendido a ver más allá de las apariencias, a escuchar las voces internas que siempre había callado, y a tomar decisiones que me pertenecían, sin importar las consecuencias. Pasaron varias horas antes de que regresara a la casa. No había rastro de mi esposo. Al principio, la idea de estar sola me pareció extraña, pero pronto me di cuenta de que no era algo malo. De hecho, era un alivio. Ya no dependía de su presencia para sentirme completa. Ya no me definía a través de él. Al caer la tarde me senté frente al espejo en mi habitación, como lo hacía algunas noches. Observé mi reflejo, pero esta vez no vi una mujer que vivía bajo la sombra de las expectativas de los demás. Vi una mujer que había comenzado a redescubrirse, a entender sus deseos, sus necesidades y a aceptarse tal como era. Vi a alguien que ya no se sentía invisible, alguien que finalmente se había permitido existir sin disculpas. El teléfono vibró en la mesa, rompiendo el silencio de la habitación. Miré la pantalla. Era un mensaje de él. ¿Te gustaría salir esta noche?, decía. No respondí de inmediato. Pensé por un momento, evaluando qué significaba esa invitación. No era una invitación a regresar a la misma rutina, a seguir el mismo guión que habíamos venido interpretando. Era una invitación a algo diferente, a algo que yo misma no sabía cómo definir, pero que ya no me asustaba. Finalmente decidí responder. Sí, me gustaría. No sabía qué pasaría, pero por primera vez, no tenía miedo de lo que vendría. Ya no me importaba si él entendía lo que había sucedido, o si él quería saber más de lo que había cambiado. Lo que importaba era que yo había tomado una decisión. Y esa decisión, por fin, me pertenecía a mí. Esa noche nos encontramos en el restaurante de siempre, ese que frecuentábamos una y otra vez. El mismo lugar, pero esta vez había algo diferente. La atmósfera parecía más ligera, como si el espacio estuviera más dispuesto a escuchar, a permitir que ambos dejáramos de ser los mismos. Al principio la conversación fue la habitual, esa charla superficial sobre el trabajo, sobre las cosas cotidianas, pero había un silencio palpable entre nosotros, un silencio que ya no nos incomodaba, sino que nos hacía más conscientes de lo que había pasado, de lo que estábamos viviendo. Al final de la cena, cuando ya estábamos por levantarnos, él me miró fijamente sin decir una palabra.
Me sostuvo la mirada, como si estuviera buscando algo en mí que ya no podía encontrar. No era el mismo hombre que había conocido al principio. Algo había cambiado en él también, algo que no podía nombrar, pero que sí podía sentir. Me di cuenta de que ambos estábamos en una nueva etapa, en un nuevo espacio, y que no importaba lo que el futuro nos trajera, ya no estábamos sujetos a las mismas reglas. Esa noche regresamos juntos a la casa, pero el aire entre nosotros era diferente. No hablábamos, pero no hacía falta. Ya no necesitábamos las palabras para entender lo que estaba sucediendo. Ya no había necesidad de explicaciones. Y por primera vez me sentí en paz con la incertidumbre. Me di cuenta de que todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, había sido un paso necesario para llegar a este momento. No había más preguntas, no más dudas. Solo el futuro incierto, pero ya no aterrador. Y por primera vez me sentí lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Al día siguiente la casa parecía estar en suspenso. La luz de la mañana, que normalmente llenaba los rincones de la casa con una calidez familiar, se sentía diferente, como si el sol estuviera observando desde lejos, sin la misma cercanía. No había rastro de la calma que había experimentado en los días anteriores. El aire estaba tenso, y aunque nada había cambiado físicamente, sentía que todo había sido alterado. Mi esposo no volvió hasta tarde esa noche. Su ausencia ya no me pesaba como antes. De hecho, me sentía ligera, como si la distancia se hubiera vuelto natural, como si ya no tuviera que preocuparme por llenar los vacíos con explicaciones ni con promesas no cumplidas. Al entrar me saludó de manera automática, como si no hubiera nada distinto, y yo respondí lo mismo, sin pensar demasiado en ello. Nos miramos, pero nuestras miradas ya no tenían la misma carga. Era como si ambos hubiéramos aceptado que el silencio era ahora nuestro lenguaje común. Esa noche no hubo grandes conversaciones. Cada uno se dedicó a sus propios pensamientos, y sin embargo, no me sentí sola. Por primera vez, la soledad no me asustaba. No era la soledad de la ausencia, sino la soledad de la libertad. Por fin, estaba sola conmigo misma, sin las voces externas que me dictaban lo que debía hacer, lo que debía sentir. Durante la cena, casi no hablamos. Él estuvo absorto en sus propios pensamientos, mirando su plato sin demasiada atención. Yo me sentí observadora, como si estuviera mirando una escena de la que ya no formaba parte, como si los dos estuviéramos en diferentes mundos, pero conectados por el mismo espacio. No había resentimiento, ni ira, ni siquiera amor. Había una paz extraña, como si ambos estuviéramos permitiéndonos existir sin pretensiones. Esa noche antes de dormir, me quedé un rato más en la sala, mirando la televisión, pero sin realmente ver nada. Me sentía absorta en mis propios pensamientos, repasando todo lo que había sucedido, todo lo que había cambiado, todo lo que todavía estaba por venir. Me pregunté si él lo sentía también, si él también se daba cuenta de que ya no estábamos en el mismo lugar. Pero no me importaba saberlo. Lo que importaba era que yo había encontrado mi propio espacio, mi propia paz, y no tenía miedo de perderlo. El día siguiente pasó sin eventos significativos. El trabajo, las tareas cotidianas, las pequeñas rutinas que llenan la vida sin necesidad de ser nombradas. Pero mientras todo transcurría con normalidad, algo dentro de mí seguía cambiando. Era una sensación tranquila, como si un río subterráneo estuviera moldeando la tierra sin hacer ruido. Ya no necesitaba la validación de los demás ni su aprobación. Ya no necesitaba buscarme en los ojos de los demás ni justificarme. El mensaje de mi esposo esa tarde fue breve, sin mayores explicaciones. Mañana viajo a la ciudad por un par de días. Necesitaré que revises la agenda de la oficina. Lo leí y respondí con la misma calma de siempre, pero al hacerlo, me di cuenta de algo. Ya no me importaba su ausencia. No por falta de cariño, sino porque había dejado de depender de él para llenar los vacíos dentro de mí. No me molestaba que estuviera fuera. En realidad, me ofrecía la oportunidad de continuar con mi vida sin que sus expectativas me pesaran. Cuando se fue, me quedé sola en la casa nuevamente. Pero esta vez, no era la misma soledad de antes. Ya no sentía la presión de tener que ser alguien para él.
No sentía la obligación de cumplir con un rol que no me pertenecía. Estaba finalmente sola, pero en el mejor sentido de la palabra. No tenía que llenar ese vacío con algo que no era mío. El espacio vacío ya no me asustaba. Era solo espacio, nada más. Esa tarde, tomé la memoria USB y la conecté nuevamente a la computadora. Sentí que, de alguna manera, tenía que enfrentar lo que había quedado atrás, aunque ya no fuera necesario. Al abrir los archivos vi los retratos, los bocetos, las fotos. Los detalles de mi rostro, de mis manos, de mis gestos. Estaba allí, en cada trazo, en cada línea. No era una obra maestra. No era un trabajo perfecto. Pero era mi verdad. Era una parte de mí que había estado escondida durante tanto tiempo, una parte que ahora podía ver sin miedo. No había juicio en esas imágenes. Solo una mirada sincera, sin filtros. Después de ver los archivos, no sentí ninguna emoción negativa. No sentí miedo ni culpa. Solo entendí que todo eso era parte de lo que había sido, de lo que soy. No podía deshacerlo. No podía volver atrás. Y sinceramente, ya no quería. Había aprendido que las decisiones no siempre son fáciles, pero que vivir sin hacerlas es mucho más doloroso. Guardé la memoria nuevamente en el cajón, esta vez sin el deseo de esconderla. No necesitaba borrarla ni guardarla lejos. Ya no tenía el mismo peso. Ya no era el centro de mis pensamientos. Había aprendido a mirarla sin que me definiera. La noche llegó y con ella, un silencio más profundo que el habitual. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de algo. No necesitaba respuestas. No necesitaba cerrar círculos que ya se habían cerrado por sí solos. Había aprendido a vivir con la incertidumbre, a aceptar lo que era sin forzar lo que no podía ser. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquila. No importaba lo que el futuro trajera. Ya no me definía el miedo. Ya no dependía de las circunstancias externas. Había tomado el control de mi vida, y eso era lo único que importaba. Me acosté, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Ya no había más dudas. No había más preguntas sin respuestas. Solo el presente. Solo el ahora. Y por primera vez, supe que estaba lista para seguir adelante sin mirar atrás.